Buen día, bienvenidos, bienvenida Inés, un placer tenerte con nosotros, por fin. Ujú. Bueno, empezamos el tercer cuatrimestre de la segunda cohorte del curso de especialización, que es un convenio, lo digo porque hay gente nueva, gente que se ha incorporado a curso para graduado. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos en esta segunda corte, en este comienzo, con esta invitación. Les voy a presentar a mi equipo de trabajo, también para quienes lo sepa, con los que trabajamos hasta los feriados y fines de semana, que es, bueno, Gustavo Costanzo, que está en la parte técnica, Coti Beneites en la parte académica, Alicia Lucero como secretaria administrativa, el equipo de coordinación de prácticas, Marianelli Ragonés y Katis Lukic. Ellos son con los que trabajamos todo el tiempo y bueno, que les agradezco. También agradezco al Colegio de Psicólogos, que está representado en este momento por su presidente, Gabriela Dick, a quien también le damos la bienvenida y le paso la palabra a Gabriela para después seguir con la presentación. Gaby. Gracias, Diana. Bueno, bienvenidas a todos y a todas. Para mí, como presidenta en este momento del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, es un gran placer poder continuar con esta articulación con ASEP, que creo que favorece al psicoanálisis, que amplía las posibilidades de acceso a la formación en el psicoanálisis, y para el colegio creo que es importantísimo contar con todos y todas ustedes. No quería dejar pasar, lo he hecho ya de alguna manera, pero mis condolencias, mis abrazos por Luz Casenave, que la verdad es que quienes hemos tenido el placer de compartir con ella sus historias, su empuje, su deseo de encauzar siempre en el psicoanálisis, la verdad que para mí ha sido una persona importante en mi formación también. Así que un abrazo fuerte para toda la familia de ASEP también. Y bueno, y darle la bienvenida a Inés Sotelo al curso de especialización, también es un placer. He leído mucho, creo que muchos y muchas de las que estamos acá le hemos leído mucho, así que disfruten de ella, porque la verdad es que se aprende mucho. Así que bueno, que tengan una buena jornada. Probablemente me pueda sumar en la segunda parte de la mañana para escuchar a Guadalupe. Que lo pasen bien, disfruten y aprovechen a Inés. Y bueno, ya ahí nos estamos viendo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Gaby. Realmente, lo que decís de Luz Casenave, que ha sido una gran pérdida para nosotros, bueno, casi que podríamos decir que nada de esto sería posible sin su empuje, sin su fuerza, sin su visión, sin su deseo, ¿no? Así que bueno, gracias por recordarla, Gaby. Bueno, voy a seguir con la presentación. Voy a presentar ahora a los docentes de la Cátedra de Clínica de la Urgencia, que es Gustavo Moreno y Débora Trovarelli, que a la vez coordinan ambos CIPAU, que además de CIPAU, en la segunda parte de este encuentro nos van a presentar un caso, para lo cual quiero decir que cuando se presente el caso, que va a haber lectura y comentario, vamos a terminar o parar la grabación y también vamos a interrumpir la transmisión por Facebook. Eso es una cuestión de ética nuestra, del psicoanálisis, como decía los otros días Inés en un encuentro que tuvimos para organizar esta clase. No podríamos, bueno, avanzar sin la clínica, pero bueno, vamos a preservar el espacio lo máximo que se pueda. Y bueno, por último voy a presentar a Inés, que realmente nos parece una maravilla que esté con nosotros. Quiero decir que desde el día cero, sub cero, ha sido invitada
y que por problemas de agenda nunca pudimos contar con su presencia, porque como dicen los chicos Gustavo y Débora, son sus libros los que orientan la bibliografía de la cátedra y son el contenido de la cátedra, así que nos parece impresionante. Bueno, Inés Otelo, impresionante contar con su presencia. Inés Otelo es psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es doctora por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular, regular e investigadora de la Facultad de Psicología de la UBA, directora de la carrera de especialización en clínica con orientación psicoanalítica de la UBA, que es el punto germinal o el origen de haber podido crear este curso de especialización con el Colegio de Psicólogos. Así que tiene todo que ver en nuestros fundamentos, digamos, ¿no? Y también es codirectora de la maestría en clínica psicoanalítica de la Universidad Nacional General San Martín. Bueno, también ha publicado varios libros, y yo voy a seleccionar de todos los libros, porque hay muchos, los que son pertinentes al tema que vamos a tomar, digamos, ¿no? Hay libros: Perspectiva de la clínica de la urgencia, Tiempos de urgencia, Clínica de la urgencia. Ha sido, bueno, su libro Datus, que ha sido la versión publicada en libro de su tesis doctoral. O sea que su recorrido en el tema de clínica de la urgencia y la urgencia subjetiva, bueno, es de larga data. Así que bueno, muchísimas gracias, Inés, por estar acá, y te damos la palabra en tu clase que se ha dado en llamar de la urgencia generalizable a la urgencia subjetiva. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá, de estar con ustedes. Más lindo sería estar en Mendoza, pero bueno, el Zoom, la verdad que es un descubrimiento y un invento que nos deja estos 2 difíciles años de pandemia. Es verdad que sí, Diana y el equipo me han invitado varias veces, y a veces la verdad que se complica, ¿no? Poder viajar y qué sé yo, se hace complejo, así que bueno, es una alegría enorme poder estar, ¿sí? La importancia que ha tenido y todo lo que han trabajado para la creación de esta carrera. Bueno, con Débora, Gustavo, Diana, hemos compartido diversos espacios de trabajo, y donde me parece que lo que orienta claramente es un articulador que inventa, o que en todo caso formaliza Lacan, que es el deseo del analista, ¿no? Entonces, el deseo del analista que vamos a pescarlo en la posición del analista en la clínica, pero también en este analista al menos 2, ¿no? El que está allí con su presencia ante el sufrimiento humano estructurado como un mensaje, como dice Eric Laurent, y luego al menos 2, el analista que se detiene a formalizar y a pensar su práctica misma. Entonces, me parece que en ese ir y venir, en ese al menos 2, nos encontramos. Creo que esta carrera tiene esa lógica y encuentra su oportunidad en el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Mendoza, con lo cual es esto, ¿no? Miller dice, me van a escuchar decir algunas frases que me han marcado: el analista oportunista, ¿no? Jugando un poco con el oportunista en su doble vertiente, y no perder las oportunidades que se ofrecen para instalarse.
un paréntesis antes de entrar en el tema para el que me han invitado, y es, sí, bueno, estamos en un momento muy, muy importante para el psicoanálisis en Mendoza. Bueno, es un momento fundacional, y quiero también recordar a Luz, a quien, bueno, no tuve con ella una relación cercana, pero sí, sí, cuando fui a Mendoza la conocí, estuve en un espacio en ACERS, digamos, eh, pero sin duda y a la distancia y desde Buenos Aires, sí sabemos de la marca que ha dejado y la importancia que ha tenido y seguirá teniendo para el psicoanálisis mismo. Así que bueno, me parece lindo aprovechar este espacio como homenaje, ¿no? A quienes realmente han sido en un punto pioneras y pioneros, dejando su marca y sosteniendo el deseo, que no es sencillo. Digo, el lugar no está ganado para los psicoanalistas de ningún modo, que ustedes crean que en nuestro país es muy fácil. No, nada es fácil y nada es por siempre, ¿no? Con lo cual, el lugar a cuidar y a construir, quienes entendemos que el psicoanálisis no es la única alternativa, pero sí tiene que ser una posibilidad para aquellos sujetos que estén dispuestos a ir más allá de un cambio de conducta, ¿no? Sino ir más allá, y profundizar acerca de su deseo, ¿no? De su deseo, de su síntoma, de los obstáculos, ¿no? Entonces, esto, digo, no está ganado para siempre, sino verdaderamente es un lugar a construir día a día, ¿no? Este analista que también, ¿no? Es responsable de reinventar el psicoanálisis cada vez, con todo el rigor ético, pero sin estándares. Bueno, un poco voy introduciendo algo de esta clínica de la urgencia, ¿no? La clínica de la urgencia que seguramente algunas de las cosas han leído, pero bueno, es iniciar una conversación y que después podamos pensarlo con la clínica, y pensarlo también con las dificultades y las cuestiones que ustedes los interrogan de la clínica. Me parece importante este espacio, ¿no? Lo rico de este espacio. Me parece que la primera cuestión es pensar, o ponernos un poco de acuerdo, qué entendemos por urgencia, ¿no? Y qué entendemos por urgencia en relación a la urgencia es, bueno, la palabra que está hoy en la boca de todos, ¿no? La urgencia, la emergencia, lo que es urgente, la relación al tiempo, ¿no? Sin duda, no se necesita de la clínica psicoanalítica, tampoco es un concepto psicoanalítico. Lacan lo formuló 5 veces, mencionó la palabra urgencia, lo hemos investigado. Tampoco es un concepto psicoanalítico. Sin embargo, es un concepto, o es una presentación clínica sin duda, ¿no? La cuestión de esa clínica de la urgencia, esa clínica que pone en cuestión la relación temporal, ¿no? Entonces, esa clínica en la cual quien se siente en urgencia, quien llevan a una urgencia, quien se conduce a una urgencia, tiene la vivencia íntima de que eso no puede esperar, que necesita un tratamiento inmediato, inminente. Esto es importante porque vamos a encontrar que luego, después vamos a esperen un poquito que no sé qué pasa. Voy a contar brevemente. Ustedes díganme hasta qué hora tengo, porque yo me entusiasmo y puedo... ¿Hasta qué hora voy a hablar yo ahora en esta parte? Entusiasmate. No, No, hasta las 11, sí, no por eso, hasta las 11 podemos pensar después y repetimos, si no, después hacemos otro encuentro, pero para respetar los sí, tiempos.
Sí, hasta Bueno, las 11, podemos hacer después un corte hasta las 11:30 y después empezamos con la parte clínica. muy bien, muy bien. Bueno, entonces les decía que la urgencia, no siendo un concepto psicoanalítico, es una modalidad de presentación que, que cada vez parece como más imperiosa. Vamos a pensar desde la... Hay una perspectiva médica, que es la perspectiva que por ahí para diferenciarla podríamos llamarla de la emergencia más ligada a la irrupción de síntomas, a su pronto restablecimiento, a toda la terapéutica, que por supuesto está muy desarrollada y que tampoco desestimamos para las intervenciones en esa emergencia médica. Pero los psicoanalistas vamos pensando que además de esa emergencia médica, hay otra dimensión que por eso la diferenciamos. No, insisto, porque sea un concepto diferencial, pero la cuestión de la urgencia que tiene, en todo caso, una presentación común, una presentación clásica, una presentación clasificable, una presentación generalizable, y a esto me estoy refiriendo a palabras que están en el uso corriente, como el ataque de pánico, como, no sé, lo bipolar, como el trastorno depresivo, lo que entra lo que es clasificable del lado del trastorno, por un lado, tiene para el psicoanalista otra dimensión, ¿no? Y hace falta entonces entender con Lacan que todo hecho es un hecho de discurso. Y ese acontecimiento que se presenta ante nosotros en distintos dispositivos asistenciales, públicos o privados, este acontecimiento requiere de un lector, ¿no? Entonces, una primera cuestión es pensar al analista como lector de un hecho de discurso. Eso que allí presenta necesita de un intérprete, ¿no? A veces el sujeto llega con su propia interpretación, muchas veces, pero vamos a ir pensando, ¿no?, distintos momentos de tratamiento de esa urgencia a la luz de los tiempos lógicos que nos transmitió Lacan en un escrito muy temprano, del 45, que es el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada. Entonces, me parece importante, ¿no?, poder situar, si pensamos que ese acontecimiento, ¿no?, lo entendemos como un hecho de discurso y que depende de cómo se lee el acontecimiento, el tratamiento que estemos dispuestos a darles, vamos a poder diferenciar en la institución en la que ustedes trabajen, que puede ser el hospital, la clínica, la escuela, el juzgado, ¿no?, como los distintos espacios en los cuales tal vez ustedes estén allí insertos, van a ubicar cómo ese acontecimiento, ¿no?, ese sujeto que llega con, por ejemplo, las venas, se ha hecho cortes en las venas, ¿no?, un intento de suicidio, cómo vamos a entender que ese acontecimiento va a ser leído de distinto modo, de acuerdo al paradigma que atraviesa a quienes lo rodean. Entonces, el cirujano leerá de un modo el acontecimiento, es decir, el discurso médico va a leerlo de un modo, y el discurso analítico va a leerlo de otro. Y si encontrara un psicólogo o médico con una orientación
desde el paradigma sistémico o cognitivo, seguramente la lectura del acontecimiento sería diferente. Esto me parece que es clave para pensar y para pensarnos en nuestra propia inserción ahí. No se trata de un tema de dominio o de predominio de un discurso sobre el otro, sino también se trata de poder pensar, y me parece que esto es clave y cada vez es más clave la cuestión, sobre todo cuando estamos tratando con pacientes graves, con patologías complejas, con entrecruzamiento de cuestiones sociales, orgánicas, emocionales, subjetivas. En ese entrecruzamiento es muy importante poder entender que desde qué discurso, ¿no? Desde qué paradigma, en todo caso, luego Lacan nos ofrece los 4 discursos, ¿no? Y podemos ubicar algo más del orden del discurso amo que del discurso analítico, que es su en vez, pero tal vez podamos pensarlo desde qué paradigma el médico está pensando eso que allí acontece, eso que allí se presenta ante él, y el tratamiento que hay que darle. Con lo cual, es muy importante para nosotros poder entender y articular estos saberes. Esto me parece clave, ¿no? Porque no se trata, y por eso necesitamos de escuchar otras perspectivas, otras intervenciones, ¿no? Y ver de qué modo esto puede articularse. Lo que no quiere decir que renunciamos. Bueno, entonces estábamos ubicando, ¿no? En primer lugar, poder pensar que la urgencia, como todo en relación a lo humano, es un hecho de discurso y que dependerá del lector, ¿no? de la lectura y desde qué paradigma. Por eso es importante formarnos y poder pensarnos, poder pensar que un acontecimiento puede tener múltiples lecturas, ¿no? Y cada una sostendrá su táctica, su estrategia y su política, ¿no? En un intento, por lo menos para el psicoanalista, que sea con todo el rigor ético, ¿no? Insisto, lo cual no obstaculiza el poder pensar en intervenciones que se entraman, ¿no? Con el trabajador social, con los talleristas, con el musicoterapeuta, con la terapista ocupacional, es decir, hay saberes que es necesario que se entramen, entendiendo que de todos modos no son suplantables, es decir, frente a la complejidad y en el día de hoy cada vez más creciente de ciertas presentaciones clínicas, es fundamental poder trabajar y poder pensar esos saberes articulados, que es un poco, cuando ustedes leen en datos la propuesta del dispositivo mismo, ¿no? En los cuales yo doy algunas ideas, ¿no? De cómo me parece que debería funcionar en un servicio hospitalario, que en general no funcionan así, ¿no? Cómo debe articularse el trabajo de guardia, que es uno de los lugares donde la urgencia se aloja, cómo debe articularse ese trabajo de guardia con los consultorios externos, con clínica médica, es decir, por todos, con trabajo social, con los talleres, con todos esos lugares por donde circula ese sujeto, ¿no? Ese parletre para nosotros, que se presenta allí tal vez con un ataque de pánico o con ideas suicidas o con intentos suicidas, y cómo circula por la institución hospitalaria, ¿no? Y en general lo que suele ocurrir es que las intervenciones están fragmentadas y aisladas, y falta verdaderamente ese hilo invisible que, como un Moebius, permita circular
¿no? Y circular nosotros con el paciente mismo, entendiendo la lógica de esas intervenciones articuladas y pensando en forma conjunta intervenciones articuladas. Yo creo que, bueno, eso también da como para pensar lo difícil que es, a veces también para los psicoanalistas, pero lo difícil que es para el discurso médico aceptar y hacer lugar a otras intervenciones, o para el discurso jurídico, ¿no? Aceptar y hacer lugar, o para el discurso de la educación, es decir, todos nombres del discurso amo cuya premisa es que las cosas marchen, ¿no? Así nos lo enseñó Lacan. El discurso amo es el discurso de la normativa, que por supuesto no es un discurso despreciable de ningún modo, ¿no? Nosotros no elegimos pronunciar un discurso, no es lo que decimos, el discurso analítico no es lo que dice el psicoanalista, es más, el psicoanalista en tanto parletre va a estar atravesado y habitado permanentemente por los 4 discursos. No es, el discurso no es lo que digo, sino desde qué posición, en un momento clave y puntual, mi palabra cae, ¿no? Toca al otro de modo tal que puedo ahí entonces leer que fue pronunciado desde el lugar del analista. Y en otros momentos funcionaremos desde el lugar del amo o desde el lugar del sujeto dividido. Eso vamos a ver un poquito después. Pero me parece clave pensar entonces que articular esos saberes que son fundamentales, aunque pertenezcan a otros paradigmas y a otros discursos, y sería clave poder, ¿no? En el momento en que quede en manos de ustedes la posibilidad de decidir el diseño de dispositivos o el funcionamiento en cualquier institución, poder justamente armar por la vía de la discusión clínica de los ateneos, del diseño de dispositivos, poder pensar entonces dispositivos que alojen de algún modo la subjetividad, ¿no? Que en realidad por estructura el discurso médico no la aloja, ¿no? Por estructura es un discurso, hay un libro muy lindo, es un libro chiquito que en realidad en la facultad lo he encontrado, que se llama El orden médico, ¿no? De Clavrel. Es muy interesante, ¿no? Porque justamente va tomando esta cuestión del orden médico y los discursos, y es un discurso que está hecho para ser monolítico, para no ser agujereado, para no ser perforado. Lo que nos encontramos es cómo, por la vía de la interconsulta, el juez, el médico, el cirujano, el director de la escuela, se encuentran atravesados por algo, digamos, cuando se encuentran atravesados y divididos, cuando encuentran que eso monolítico del discurso de las normas no anda. Y el sujeto no quiere su bien, ¿no? Entonces, frente al salud mental para todos, el bienestar para todos, salud para todos, que por supuesto son consignas que podemos sostener en cierto ámbito, pero los analistas podemos sostener salud para todos, ¿no? Vacunación para todos, por supuesto que sostenemos estos enunciados, pero sabemos, ¿no? Que de todas maneras hay una piedra en el camino, la piedra que hace fracasar el para todos, que es justamente lo que cada sujeto en su singularidad lo atraviesa, ¿no? Y cómo cada sujeto en su singularidad está habitado por aquello que descubre Freud, que es la pulsión de muerte, ¿no? Más que nunca hoy el mundo en urgencia, luego de una pandemia tremenda que arrasó con tantas vidas, y que creíamos, ¿no?
o en todo caso, deseamos, anhelamos, ¿no? En aquel 2020, cuando irrumpe la pandemia, cuando tenemos todos que encerrarnos, aislarnos, cambiar nuestro modo de vida, ¿no? Una urgencia con un real con ley, como son los reales de la biología, ¿no? Aunque no se entendiera todavía a qué ley respondía, pero ese real con ley, que es el real de la naturaleza, irrumpe, se lleva con tantas vidas y como un acontecimiento único en la historia, atraviesa toda la humanidad. No hubo rincón que quedara libre de esta urgencia. Y teníamos la esperanza de que la humanidad pudiera leer, pudiera sacar un saldo de saber en relación a la muerte, en relación a la finitud, en relación a lo que vale la pena y no vale la pena, y sin embargo hoy, ¿no? Vemos que no, que la pobreza, la desigualdad, la miseria, la guerra, los intereses personales o corporativos por encima de los comunitarios, los del otro, los del más, los desposeídos, digamos, todo esto nada ha variado, nada ha variado, y el empuje al consumo, ¿no? Que pone sin duda al sujeto en urgencia hoy, está en su plena vigencia, ¿no? Entonces me parece que esto confirma, si bien deseábamos que algo de esto conmoviera a la humanidad, me parece que confirma sin duda toda la teoría freudiana de la pulsión de muerte y la teoría lacaniana del goce, que es, ¿no?, la vuelta que va dándole Lacan a ese gran descubrimiento freudiano. Que por supuesto siempre recuerdo este texto que me parece clave y que últimamente, yo lo trabajo desde hace muchos años en clínica de la urgencia y en otra materia que tengo en la facultad que se llama psicoanálisis, orientación lacaniana, que es el texto de ¿Por qué la guerra?, la carta de Freud a Einstein, ¿no? No sé si saben el origen de esa carta. Es bueno, hay una Naciones Unidas, no recuerdo qué fundación o qué exactamente, sí, qué de Naciones Unidas, y elige entre las guerras que un notable le dirija a otro una pregunta, ¿no? Y el primero es Einstein, se dirige a Freud y le pregunta ¿por qué la guerra? ¿Por qué el hombre busca la destrucción del hombre? Y ahí es cuando Freud responde con esa carta que está en su obra, ¿no? El por qué la guerra, que bueno, ahí explica toda la teoría de la pulsión de muerte, la destrucción, el poder, el hombre por encima del hombre, cómo esto lo conduce, y bueno, hace un desarrollo de su teoría, pero termina con una frase esperanzadora y dice: todo lo que trabaja por la cultura trabaja también en contra de la guerra, ¿no? Entonces, me parece que en ese momento Freud entendía así la oposición entre cultura y pulsión de muerte, ¿no? Lacan luego seguirá, por supuesto, trabajando, y el concepto de goce, que ahí que le interese el recorrido de Lacan a partir de este concepto. Tenemos un libro de la cátedra, que justamente, de la Cátedra de Psicoanálisis y Orientación Lacaniana, que sigue justamente este recorrido, el recorrido del goce en la enseñanza de Lacan, en los distintos momentos de la enseñanza de Lacan, qué forma va tomando el concepto de goce, ¿no? Y dónde lo va localizando a la luz de un texto de Miller, que se llama Los paradigmas del goce, que está en su curso La experiencia de lo real. Bueno. Inés. Sí. Inés, sí, Débora soy.
quería Sí, hacer tú un comentario, Dale, como dale. esto, el tema del frente al límite del discurso médico, muchas veces el psicoanálisis es llamado a una intervención, ¿no? Y pensaba en esto que estás planteando ahora de la pandemia, y como ejemplo, en algo local, en el 2001, acá en Mendoza, yo trabajaba en el Hospital Pereira y acababa de entrar al servicio de psicología. Y siempre cuento la anécdota que no habían psicólogos en la guardia. La guardia era el territorio médico exclusivamente. Los psicólogos andábamos por otros lados, ¿no? Y frente a la crisis de 2001 ya no sabían qué hacer con la cantidad de urgencias, que es un poco lo que está pasando ahora con la pospandemia, y ahí, bueno, que venga algún psicólogo o trabajador social a ayudar. Y bueno, y desde esa, fue una oportunidad esto del analista oportunista para empezar a instalarnos en la guardia, ¿no? Bueno, ese comentario, que ahora estamos en una situación muy parecida, ¿no? Y que frente a ese No, límite. y eso es clave, eso que estás diciendo es clave porque justamente si nosotros entendemos con el psicoanálisis la urgencia como la irrupción de lo real, la irrupción de lo que no tiene sentido, la irrupción de lo real en tanto sin sentido, que si lo pensamos en relación a los tiempos lógicos de Lacan, podríamos hacer una correlación con el instante de ver. No, ese instante, justamente, que es un instante en el cual algo del orden del sinsentido irrumpe, ¿no? Por eso Lacan, en sus tiempos lógicos, que es un texto que seguramente van a trabajar porque es precioso, Sí. es un Lacan temprano del año 45 que ya nos anticipa el dispositivo del pase que va a proponer recién por el 67, ¿no? Entonces, pero ya está anticipando ese pasaje, ¿no? Ese pasaje, ese yo soy, esto es lo que soy, es ese uno aislado que en el color, en el soy blanco de cada prisionero toma un relieve singular. Eh, pero que para la urgencia es un texto que nos viene como anillo al dedo, porque justamente permite ubicar ese instante en que el sujeto se corta, ¿no? Que puede ser del orden del pasaje al acto, del orden de la desesperación, cuando un cuerpo, cuando hay un exceso que habita el cuerpo y que el único alivio, por ahí no es la idea de matarse, sino el único alivio es un tratamiento de lo real por lo real, ¿no? El corte, la marca, eso que alivie dando un tratamiento de ese real, que irrumpe por lo real. Entonces, ese instante con el cual muchas veces el sujeto llega, efectivamente encuentra en la guardia clásica, en esa guardia que bueno, está en datos, está toda la historia de cómo se armaron las primeras guardias. Débora nos aporta qué pasó en Mendoza, y así podríamos trasladarnos a la década del 50, que hace un montón de años, para muchos de ustedes que ni habían nacido, por supuesto, pero que tampoco es tanto tiempo en relación a la historia, y cuando empiezan a diseñarse y a inventarse los dispositivos, y la importancia que tuvo que en nuestro país, no puedo dejar de nombrarlos a quienes fueron como los pioneros, ¿no? Pichon Rivière y toda una generación, Mauricio Goldenberg, en el Lanús, armando un dispositivo, el primer dispositivo con psicoanalistas en el hospital público, década del 50, y cómo esto ha dejado toda una marca y libros sobre el Lanús, la historia del Lanús, que son muy interesantes para pensar esto, ¿no? Cómo en un país en el cual el psicoanálisis comenzó a introducirse y se va instalando, lo que es un fenómeno
extraño y extraordinario en relación a la historia del psicoanálisis en el mundo, ¿no? Y cómo en aquel momento en el hospital público, en el Borda, estaba Pichon Rivière y Mauricio Goldenberg, que se forma con él, y Mauricio Goldenberg, médico, arma, luego tiene que exiliarse, Mauricio Goldenberg, Barenblit, ¿no? Que era gente, Barenblit era de APA, Mauricio Goldenberg se mantuvo por fuera de las instituciones, pero es alguien que logra articular su interés por el hospital y por la clínica pública y por el psicoanálisis. Y es el que, bueno, inventa allí, y allí una de las cuestiones que descubren, y muy en relación a esto que dice Débora, es justamente cuando la urgencia toma a los profesionales. Y ahí se inventa la interconsulta. Mauricio Goldenberg, bueno, en su momento, algunos que estuvieron en aquella época, contaban cómo arman el servicio, pero no llegaban los pacientes a salud mental, porque uno le parece como, ¿no?, que esto puede haber, era el medioevo, no, era la década del 50. Se arma el servicio, pero nadie recurría, no existían los servicios de salud mental. Una cosa increíble, existían los lugares de encierro, el loco se lo encerraba, se lo separaba de la sociedad con una lectura de proteger a la sociedad. De hecho, el concepto de guardia es un concepto que eso lo descubrí cuando investigando para la tesis. La palabra guardia viene de guardián. A quien se protegía no era el enfermo, ¿no? Estoy hablando principios del siglo XX, se protegía a la sociedad de ese peligroso, del peligro del loco, ¿no? Entonces, en realidad, el encierro, el gran encierro que leímos con Foucault, tiene que ver con proteger a la sociedad de la peligrosidad del loco. Bueno, hace mucho tiempo, pero tampoco tanto, ¿no? En relación a 100 años, en la historia de los dispositivos tampoco es tanto. Y cómo en nuestro país la presencia de los psicoanalistas fue en todo caso leyendo y saliendo en busca de, ¿no? Entonces ellos llamaban a lo que luego fue la interconsulta, la patrulla de caminos, que era un programa de televisión norteamericano, y ellos salían a patrullar el hospital, ¿no? Los psicólogos, médicos, psicoanalistas que estaban allí formándose, iban a patrullar el hospital y a clínica médica y a terapia intensiva, ¿no? Iban a pediatría, a preguntar si necesitaban algo, ¿no? Y ahí se encontraban con las urgencias de los profesionales. ¿Cuál suele ser la urgencia del discurso médico? ¿Qué es lo que orada? ¿Qué es lo que penetra en el discurso médico y pone en el tapete su eficacia? Que el paciente no quiera su bien. Ese es el gran problema de los profesionales, y lo llaman no se adhiere al tratamiento, ¿no? Entonces, el alcohólico sigue tomando, el adicto sigue chupando o drogándose, el diabético sigue comiendo dulces, el que tiene que amputarse no acepta la amputación, el que le dicen usted tiene que hacer el tratamiento oncológico, que es su única posibilidad, dice no quiero morir así. Es una Alain Delon hoy que dice prepárenme, esta es la noticia de esta semana, para la muerte decidida, ¿no? Eutanasia, la propia decisión sobre la muerte, que en ese país se puede, creo que vive en Suiza. Es decir, cuando el sujeto no quiere su bien, ¿no? Por eso también esta resistencia a la legalización de la eutanasia, que pues, se lo puede llamar de muchas formas, pero bueno, es esto, ¿no? De la muerte digna, de la muerte decidida. ¿Cuál es la resistencia? No, usted tiene que seguir viviendo, tiene que querer seguir viviendo. Y ese punto es absolutamente insoportable para el discurso médico. El discurso médico como discurso, no lo que quieren los médicos. Después los médicos, uno por uno, les pasan cosas, piensan cosas. La clínica los ha atravesado en modo singular. El discurso médico no es lo que dicen los médicos, ¿no? Es la posición en la cual
hay un S1 que se dirige a un S2, y esto le da consistencia. Esto es el discurso de la normativa, fundamental. Todos habitamos este discurso y lo necesitamos. Yo cuando voy a un cirujano, que ahora tengo que atravesar por una cirugía, quiero que el cirujano funcione desde ese discurso, ¿no? Que sí, que me escuche y todo lo que sea, pero en el momento de operar no me ve a mí como un sujeto, ¿no? Y se apene de mi ojo que tiene que ser operado. No se trata de eso. Se trata justamente, ahí tiene que funcionar un protocolo que cumple determinadas normativas para que la cosa marche, ¿no? Y para llegar a buen puerto. Los discursos, no es que haya discursos buenos y discursos malos. Los discursos justamente somos habitados alternativamente. Y cuando el médico justamente está habitado por el discurso de la histeria, y quien está en el lugar de la gente es el sujeto dividido, el sujeto que el médico es, ¿no? Ese paquete dividido, ¿no? Que está dividido porque todo lo que aprendió en la universidad se encuentra su tope en el sujeto mismo, en el parletre, ¿no? Con su síntoma, con su goce, con su modo de vivir la urgencia. Entonces, esto pone en urgencia el saber médico. Y ahí justamente somos convocados, y por eso ese momento en el Lanús fue muy interesante, pero que seguramente ustedes lo viven con mayor o con menor precisión, llamándose o no interconsulta, cuando el juez les consulta, cuando de la escuela la maestra pregunta, cuando no sé qué hacer, ¿qué le pasa a este niño? ¿Qué le pasa a este chico? Hay un libro que se llama así, de una psicoanalista brasilera. ¿Qué le pasa a este niño? ¿No? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿No? Y esta pregunta que viene de ¿qué le pasa a este niño que no quiere ser adoptado? Le conseguimos unos papás y no quiere ser adoptado. Esto es un trabajo que hizo una colega en la maestría, su tesis de maestría. ¿No? Estoy recordando como situaciones en las cuales, ¿no? ¿qué le pasa? Es que el discurso amo está dividido. Y lo que divide el discurso amo es justamente entre el deseo y el goce. Ahí se encuentra con que también este médico, este juez, este psicólogo, este psicoanalista tampoco está todo el tiempo desde el lugar del objeto A, sino que también no se encuentra dividido frente a el pasaje al acto de un paciente que lo saca de cuadro, ¿no? Y ahí todas las preguntas acerca de la transferencia, las intervenciones y demás. Entonces, como verán, la urgencia como irrupción de lo real, la urgencia como ese momento en el cual las categorías se trastocan, nos atraviesa, ¿no? Y entonces, en su momento también a partir de ciertos momentos y ciertas coyunturas de la historia en este país donde curiosamente, o gracias a, qué sé yo, a Mazota y a una serie de psicoanalistas, bueno, a Mauricio Goldenberg, a toda esa generación de APA en su momento, luego Mazota, luego el ingreso de Lacan en nuestros grupos de estudio, los grupos de trabajo, década del 60, década del 70, ¿no? El exilio, la dictadura, todo esto que fue provocando en nuestro país una presencia del psicoanálisis que además, seguramente por nuestra coyuntura y nuestra realidad de subdesarrollo, también hizo que los psicólogos formados en las universidades y en las universidades públicas y demás, necesitáramos también vivir de nuestro trabajo, con lo cual necesito trabajar, necesito entrar al hospital, y luego desde allí empezar a pensar, ¿esto es un lugar para un psicoanalista? Que es una pregunta
eterna, ¿no? El discurso analítico tiene lugar en el hospital. Hubo épocas en que el APA dijo no, de ninguna manera. Eso no es psicoanálisis puro, es verdad, no lo es. No es psicoanálisis puro, y los psicoanalistas ni en la universidad ni en los hospitales. Esa fue toda una posición de APA. Entonces, también en nuestro país, bueno, no me voy a detener en esa historia, pero hay toda una cuestión y todo un debate y todo un retirarse de ciertos lugares, y desde la orientación lacaniana, desde la orientación de Lacan y la ruptura con APA, porque hay toda una historia, ¿no? de Lacan, que también pertenecía a la IPA, ¿no? a la institución fundada por Freud, la ruptura, la excomunión, que tiene su momento de acontecimiento en el Seminario 11, pero que ya desde el discurso de Roma vamos viendo cómo la historia del psicoanálisis, que en el libro de psicoanálisis de orientación lacaniana está toda esa historia, todos esos momentos cruciales del psicoanálisis mismo, los momentos de ruptura y la posición de Lacan y cómo se lo fue, bueno, como separando hasta esto, bueno, se lo fue. Digamos, él sostenía una posición clínica, una posición ética, y esto provoca lo que él llama la excomunión, ¿no? La separación de la IPA. Bien, todos esos acontecimientos van marcando también un modo de pensar al psicoanalista, que por supuesto hay una... cuando Lacan, en La dirección de la cura, que es un texto del momento del Lacan con predominio de lo simbólico, ¿no? Es el momento del seminario 5, seminario 6, ahí es donde escribe la cuestión preliminar y donde escribe La dirección de la cura. Hay otras producciones de ese momento, porque fue un momento impresionante de la enseñanza de Lacan, de una gran riqueza, pero en ese momento, fíjense que estamos todavía lejos del seminario 11, del momento de la excomunión, y ya ahí Lacan dice algo clave, que es clave también para la urgencia, y es: el psicoanalista es más libre en la táctica, es decir, en la interpretación, que en la estrategia, donde es menos libre, que es la estrategia de la transferencia, y es menos libre aún en su política, que es la política del fin de análisis, la política del caso por caso, es la política de la ética del psicoanalista. Fíjense que en ese momento, ¿no? Ya Lacan nos está abriendo el juego en relación a las intervenciones, a la táctica de la interpretación, pero también esa táctica de las intervenciones que tienen ustedes, que tenemos, en relación a la urgencia. Entonces, cuando pensamos, hay un lugar para el psicoanalista en el hospital, en el juzgado, en la escuela, ¿es eso discurso analítico? Seguramente no es psicoanálisis puro, ¿no? Ese que conduce al final del análisis. Pero lo que podemos pensar es que sin duda con estas indicaciones de Lacan podemos ser absolutamente rigurosos, pero sabiendo que hay un margen de libertad, no solo en la interpretación, sino también en esas intervenciones, que tienen de todos modos en el horizonte llegar con todo rigor ético, pero llegar a producir en ese sujeto una intervención que deje marca. Es decir, si bien la intervención en urgencia tenemos una entrevista con alguien que luego, que ha llegado al hospital, imaginemos la escena, alguien que ha llegado al hospital con un corte en el cuerpo, ¿no? Producto de un pasaje al acto. Por supuesto que la primera intervención es la del médico, la sutura, la venda, a veces la sedación, ¿no? La intervención médica que no obstaculizamos, por supuesto,
para que haya sujeto tiene que haber ahí alguien vivo. Entonces, no obstaculizamos esa intervención, y luego en general, en estas guardias que hemos conquistado, ¿no? Y que hemos conquistado a partir de la década del 80, tampoco es tan temprano, y aquí los colegios de psicólogos han tenido una presencia fundamental, ¿no? Como la de, bueno, presencias que han ido instalando la necesidad de que haya psicólogas y psicólogos en las guardias, y se ha ido encontrando la vuelta, y a partir de la ley de luego conquistar justamente las incumbencias profesionales, la independencia de dejar de ser auxiliares de la medicina. Todas estas son conquistas y luchas que a muchos les ha llevado la vida y han sido desaparecidos, ¿no? Digo, después de ayer hemos tenido justamente nuestra fecha histórica, ¿no? De memoria, de verdad y de justicia, y en las cuales verdaderamente también le ha costado la vida a muchos colegas que han trabajado por esto. Digo, no han tomado ninguna arma más que la de defender y la de trabajar por el lugar del psicólogo en las instituciones. En el ANUP mismo, bueno, el servicio se desbarata, aquel de Mauricio Goldenberg, justamente en el 76 creo que fue, cuando entran los militares, desbaratan el servicio y se llevan a la coordinadora del equipo de adolescentes, que continúa aún desaparecida. Bueno, como ella, muchos colegas y colegas que han trabajado para que tengamos hoy nuestro lugar con toda la jerarquía y no dependiendo ni auxiliares, ¿no? Bueno, esto ha sido también trabajo, lucha y conquista. Entonces, decía que estábamos en ese paciente imaginario, ese que llega luego de un pasaje al acto, que llega cortado, y que llega, ¿no? Va a decir Lacan, y lo retoma Miller en Los signos del goce, más cerca del grito que del llamado, ¿no? Para que el grito, ¿no? Ese grito que tenemos nuestro bebé, ¿no? Ese mítico, ese que pega el grito, que por supuesto cuando grita no sabe que tiene hambre, no, absolutamente no sabe, ni sabe qué le pasa. Para que el grito se transforme en llamado, hace falta el acuse de recibo del otro, ¿no? Entonces, ese otro mítico, ese otro primordial, ese otro que responde, madre, padre, quien sea que ocupa ahí ese lugar, de transformar el grito en llamado, ¿no? Y dependerá de cómo se signifique amorosamente o violentamente ese grito, el llamado, tendrá consecuencias sin duda para el sujeto mismo. En la guardia podemos pensar como ese sujeto que llega luego de un pasaje al acto, luego de un corte, más cerca del grito que del llamado. Entonces, para que ese grito se transforme en llamado, podemos encontrar alguien que le diga, bueno, usted debe hacer tal o cual cosa, ¿no? Para eso están los médicos, sin duda, para la herida, suturar, bienvenidos. También puede encontrar a alguien que desde la perspectiva cognitiva, conductual, dé una serie de indicaciones para evitar el pasaje al acto, ¿no? Y luego puede encontrarse un analista que en la guardia intente, ¿no? Frente a ese hecho de discurso, que es alguien que frente a la irrupción de un real instante de ver, pasa al acto y concluye anticipadamente, pero ha quedado vivo, encuentra un analista que lo que le propone es abrir un segundo tiempo lógico, el tiempo de comprender. Entonces, en esa apertura de un tiempo de comprender, la apertura de un segundo tiempo lógico, estoy hablando de los prisioneros, los que no me voy a detener, pero es un texto fundamental, les decía, para entender
nuestro trabajo en la guardia, el trabajo del análisis y hasta el fin de análisis mismo y el dispositivo que inventan muchos años después Lacan, frente al pasaje al acto, que es como el clásico de las presentaciones en urgencia, que a veces es con un intento de suicidio u otros pasajes al acto, que lo que intentan es aliviar, ¿no?, la angustia que provoca, arrancarle a la angustia su certeza, dice Lacan, frente a la angustia que provoca la irrupción de lo real, ¿no?, el pasaje al acto, que es justamente el tratamiento de lo real por lo real. Lo que proponemos los analistas es la apertura de un segundo tiempo lógico, de un tiempo de comprender, es decir, un tratamiento de ese real por lo simbólico. Y entonces, bueno, nosotros hemos trabajado con el equipo de investigación de la cátedra, con el equipo UBA-CIT, que es de la UBA Ciencia y Técnica, con una investigación que la llevamos desde hace muchísimos años, que el último año, los últimos 3 años en realidad, que ha durado, hemos podido armar una investigación con colegas de todo el país, ¿no?, que nos aportan acerca de la urgencia. Hemos entrevistado a psicoanalistas de todo el país y hemos tomado también protocolos en todo el país para poder trazar el perfil de la población que asiste a la urgencia, ¿no? Y en realidad, si bien este es el modo protocolizado de una investigación formalizada, esa investigación concluye con preguntas a los psicoanalistas que para nosotros son preguntas claves, y es si se ha podido localizar, ¿no?, algún movimiento en ese paciente en las entrevistas de urgencia. ¿Y por qué digo entrevistas de urgencia? Porque justamente lo que la clínica psicoanalítica, la investigación, bueno, el doctorado y demás, me ha permitido ubicar en pensar un dispositivo diferencial creado a la luz de los conceptos psicoanalíticos. Porque el dispositivo clásico de guardia, que es prácticamente el que se sostiene hoy en todos los hospitales, no hemos logrado, excepto en algunos lugares puntuales, armar, o en todo caso, es justamente porque hay psicoanalistas que reinventan, pero el dispositivo clásico de guardia, el médico, el institucional, es el modelo en el cual la guardia está pensada para la resolución, la desaparición de los síntomas y la circulación del paciente. Lo mismo la internación breve, eso se llama girocama, ¿no? El paciente llega y tiene que irse lo antes posible. Hay algo de la relación temporal que tiene que ver, bueno, con la economía también, ¿no?, en cuestión, y es un hospital se maneja, muchos de ustedes se han estado así como en esas instancias, saben que se maneja por estadísticas, cuántos pacientes entran, cuántos hombres, cuántas mujeres, y el girocama es clave, cuánto tiempo está internado un paciente, ¿no? Lo óptimo, un servicio funciona bien fundamentalmente si es de guardia o si es de internaciones breves, cuanto menos tiempo esté el paciente en el hospital. En la guardia es lo mismo. Entonces, cuando un sujeto llega con una serie de síntomas y fenómenos, hay protocolos estandarizados para la intervención, ¿no?, frente a la ansiedad, frente al insomnio, frente a los llamados trastornos depresivos, ansiosos, el pánico, digamos, los distintos trastornos que suelen presentarse en el hospital, el trastorno delirante. Bueno, todo eso tiene protocolos que por supuesto están muy bien pensados y que funcionan bien. Pero nos vamos a ir al Freud, de la conferencia sobre el síntoma, que dice, creen los legos, Freud,
que desaparecidos los síntomas, desapareció la enfermedad, ¿no? Fíjense que la intervención protocolizada de todos esos trastornos por la vía farmacológica habitualmente tienen esa lógica. Desaparecidos los síntomas, desapareció la enfermedad. Y Freud dice, y yo lo que les digo, es que lo que nos queda es la capacidad para formar nuevos síntomas. Entonces, sabemos que eso que aparece en la guardia es solo la punta del iceberg. Hacia allí nos dirigimos. Y entonces lo que proponemos los psicoanalistas es que no sea protocolizadamente que en una entrevista entrevisto, decido, médico y fleto al paciente, no con la tranquilidad de que el protocolo fue cumplido, sino que en realidad entendemos que es necesario abrir un segundo tiempo lógico y que a veces, si el paciente tiene riesgo para sí o para terceros, proponemos su internación breve o internación de guardia. Si el paciente evaluamos que no corre riesgo para sí o para terceros, lo citamos para dentro de un rato, para mañana, para pasado. No digo, nos tomamos el tiempo, que a veces puede ser de 2 días, 4 días, 10 días, no, hasta que uno ubique que algo del orden de la conclusión se ha producido. ¿Y qué estoy diciendo con del orden de la producción? Que algo digamos, que esa urgencia que aparecía como ajena, que aparecía como la urgencia generalizable, o generalizada, dice Belaga, ¿no? Esa urgencia generalizable, me gusta decir, en tanto podríamos clasificarla, podemos ubicarla dentro de la clasificación del DCM, un clásico, ¿no? La clínica de los trastornos. Que no es que sea inadecuada, solo que es parcial, ¿no? Es una descripción, pero que no dice nada del sujeto en su singularidad. Allí donde nos dirigimos y que necesitamos justamente de la presencia del analista y del trabajo analítico, de la interpretación analítica, de esa transferencia, a veces imaginaria, que se produce en esos primeros encuentros, para que entre ese acontecimiento que trajo al sujeto a la guardia y él se produzca un lazo. Que eso que le ocurre pueda ubicar mínimamente, provisoriamente, ¿no? Tal vez un sentido destinado a perderse, decimos, pero que eso que le ocurre, eso que le ha pasado, le es propio. Cuando algo se pesca, ¿no? Que eso que le pasa le es propio, deja de ser ajeno, entonces podemos pensar que esa urgencia ha pasado de ser de una urgencia generalizada a una urgencia subjetiva. Por eso entiendo que la urgencia subjetiva, en esto lo ha trabajado también mucho Ricardo Seldes, que ha estado en el Lanús en el 87 con un grupo de investigación, con muchos analistas extraordinarios y bajo la coordinación de Eric Lorán y Leguil. Hicieron un trabajo de 1 año de investigación y Ricardo Seldes es quien dirige desde hace muchos años PAUSA, que es el servicio asistencial para urgencias subjetivas de la Escuela de la Orientación Lacaniana en Buenos Aires. También he escrito el año pasado un libro muy, muy interesante sobre el tema, La urgencia dicha. Bien, entonces ese pasaje de la urgencia generalizada o generalizable a la urgencia subjetiva no es sin el analista. Por eso, ¿no? Porque para que haya sujeto, para el sujeto en todo caso es un efecto, y para que haya un efecto se necesita justamente de un analista, ¿no? Es lo que encontramos, no nos vamos a meter ahora, pero en el matema de la transferencia, ¿no? Donde el analista ubicado en un lugar de SQ, de un significante cualquiera, hace par,
hace par con ese S1, aislado. Lacan lo dice en uno de sus escritos, ¿no? Hacer el par. Esto también, bueno, ha sido trabajado en distintos textos, que es muy importante, digo, eso que Lacan menciona así al pasar, pero sin embargo es clave, porque si pensamos el momento inaugural, el momento de encuentro con lo real, como un S1 aislado de la cadena, el analista hace de par, se ubica ahí como un significante cualquiera, en el lugar que convenga, ¿no? En el lugar que luego, más adelante, Lacan dirá es el lugar de objeto, ¿no? Ser reducidos a un objeto en el que el sujeto nos coloca, pero que posibilita, en todo caso, en el matema de la transferencia, ubicar la entrada en análisis, y nosotros estamos en un momento previo. A mí me interesa pensar cómo de esa urgencia generalizada, esa torsión, ese movimiento, esa subjetivación de la urgencia posibilita, en todo caso, la iniciación del tratamiento. No aún la entrada en análisis necesariamente, pero sí la iniciación de un tratamiento. Entonces, de ese modo, la urgencia y el tratamiento que le dimos en 1, 2, 3, las entrevistas que hicieron falta, queda incorporada a la lógica de la cura, como quedan incorporadas a la lógica de la cura las entrevistas preliminares, ¿no? Cuando tomamos las entrevistas preliminares, el sujeto se va, no vuelve, ¿no? Nos deja un mensajito, no, mire, mejor no, ¿no? En realidad, entendemos que no ha habido ninguna entrada en análisis y que ese tratamiento a veces de una entrevista, 2 entrevistas y la interrupción, a veces podemos ubicar esa decisión del sujeto de hasta acá llego, no quiero avanzar aquí, pero no ha habido ni siquiera, no podemos hablar de ningún modo de la entrada en análisis. Cuando de esas entrevistas lo que se produce luego es una torsión y la entrada en análisis, entendemos que esas entrevistas fueron las entrevistas preliminares, lo preliminar, pero que queda incorporado a la lógica de la cura. ¿Por qué nos llamó? ¿En qué momento nos llamó? Digo, ¿en qué coordenadas? Queda incorporado a la lógica de la cura. Del mismo modo entiendo que si la urgencia es alojada por un psicoanalista y puede localizarse allí algo de estos 3 momentos lógicos, que ahora les voy a transmitir cómo lo pienso y cómo lo pensamos, podemos entender que ese tratamiento de la urgencia queda también incorporado a la lógica de la cura. Podríamos pensar ese momento, ese primer tiempo lógico, el instante de ver, cuando el sujeto llega, ¿no? Llega a la guardia. El encuentro con un analista, con esas primeras preguntas que ya Freud nos indicaba, bueno, ¿qué le ha pasado? ¿No? Entonces nosotros tenemos unas preguntas claves en la investigación, que es, primero, si el sujeto puede relatar lo que le ocurre, ¿no? Por supuesto que ya cuando comienza a relatar hay una direccionalidad al otro. A veces nos encontramos al sujeto en perplejidad, en mutismo, un sujeto que es traído, ¿no? Y que ni siquiera puede aún articular palabras. La invitación a armar y a construir un relato, no, cuénteme qué pasó. Y a veces esto lleva más de una entrevista, bueno, vuelvo más tarde, el paciente está en la cama, no puede hablar, quiere que vuelva más tarde, me avisa, le dejo acá mi nombre, yo soy fulana, le dejo mi nombre, de enfermería me van a llamar, dejo la indicación en enfermería que me llamen inmediatamente, es decir, hay como una decisión y estar disponible para que ese sujeto transforme el grito en llamado. Es decir, me transformo en ese otro que acusa recibo, ¿no? Que acusa recibo, que no me preocupa pensar, no estoy invirtiendo la demanda, no, estoy creando las condiciones
para que ese sujeto se dirija, ¿no? Entonces, para que el grito se transforme en llamado, acuso, recibo. ¿De qué modo? Del modo que a cada una y a cada uno se le ocurre. En ese punto somos libres, ¿no? Dice Lacan en la táctica. Pero siempre y cuando tengamos presente que hay una estrategia de la transferencia y una política de la cura. Entonces, puedo acercarme varias veces, puedo ofrecerle una galletita, hoy mate ya no se puede, en mis épocas de hospital compartíamos un mate, nos sentamos en la cama, a veces nos podemos hablar, cada uno con su estilo, con su modo, pero con una presencia que responde a una política. Entonces, cuando el sujeto consciente, porque necesitamos el consentimiento del sujeto, ¿no? A comenzar a explicar qué le pasó, ¿no? Que entiende qué le pasó, qué recuerda, ¿no? Y comienza a armar un relato, comienza a abrirse un segundo tiempo. ¿No? Y ahí encontrará también un analista, que no es solo un cronista, que quiere rellenar una historia clínica relatando acontecimientos, sino que trata de pescar algo de la subjetividad, ¿no? Entonces a veces las preguntas es, pero ¿y usted por qué se puso tan mal? ¿Qué lo angustió tanto? ¿Alguna vez en la vida le pasó algo parecido? ¿Alguna vez estuvo en esta situación? ¿Le parece que esto que le pasó hoy tiene algo que ver con lo que le va pasando, lo que está pasando en su familia, en su vida, en su trabajo? Es decir, cuando invitamos a que ese relato justamente entre en esa lógica singular y el paciente comienza a poder hacer un relato, van a ver que ese relato y el sujeto también se encuentra con que eso que le pasa es único. Y si alguien dice, yo siempre tengo ataques de pánico, eso no me dice nada del paciente, me describe que le falta el aire, que siente que se muere, pero ¿no? Un clásico de descripciones fenomenológicas. Pero cuando invito a que el sujeto, porque yo no tengo ni idea, no tengo la menor idea de cómo es su vida, ni qué le pasa, ni qué lo angustió, ni qué lo llevó a cortarse las venas, bueno, la menor idea. Entonces, pero solo esa invitación, pero usted cada vez que va a visitar a su mamá, sale así de angustiada. Digo, esa interpretación que el sujeto me ofreció y que yo le devuelvo, que el sujeto puede decir, no lo había pensado, no me había dado cuenta. Y él la ve, bueno, paso a verlo mañana, voy al otro día. Y el sujeto dice, me quedé pensando, esa frase clave, me quedé pensando, usted me dijo, y uno ni se reconoce en haber dicho eso, pero el sujeto sostiene que nosotros dijimos, bien, nos callamos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Algo ya empieza a correr la interpretación del sujeto mismo, y el tiempo de comprender abre esa lógica, que no es la de llenar de sentido, porque, insisto, es un sentido necesario porque nos analizamos con palabras, con relatos, con fragmentos, con hipótesis, que están destinados a perderse, ¿no? Hasta que en un final de análisis, quienes llegan y hacen su testimonio, podemos encontrar ese uno que lograron aislar, ¿no? Pero hay que hacer un recorrido donde se amplifica la vida para luego reducirse, ¿no? Ese es todo el trabajo de un análisis que a veces lleva tantos años. En la guardia, justamente, no es que vamos a fogonear o a inflar lo imaginario ni la comprensión. Recuerden que Lacan dice, traten de no comprender. Ustedes no tienen que comprender nada. No, acá los tres tiempos lógicos, el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir, el único agente de esos verbos es el sujeto mismo. Nosotros acompañamos justamente en esa apertura de ese abanico para que luego algo se concluya. Y de tengo ataques de pánico a
mi madre me da miedo. ¿No? Podría ser, estoy inventando, ¿no? Una posible conclusión provisoria. Bueno, habrá que ver por qué. Porque esa viejita que está en su casa, a usted le da miedo. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿No? Tal vez pueda conversar esto con tal colega. A mí siempre me gusta, no, busques una psicóloga, un psicólogo, acá en el hospital pueden escucharla, no, pero yo vivo en tal pueblo. Bueno, nosotros ahí en el Piñero, donde trabajé tantos años, teníamos nuestra red. En aquella época no había internet ni nada de esto, pero teníamos nuestra propia red con residentes, con concurrentes, con gente piola, interesada, deseante. Y entonces, bueno, alguien en zona norte, zona sur, no digo, distintos lugares de la provincia, y si no conocíamos, nos movíamos para que la derivación también sea acompañada, para que no sea búsqueda, ¿no? No es lo mismo llegar a alguien, aunque sea en lo público, de la mano de un analista que te escuchó, con el cual pudiste aislar algo. Cuando el sujeto pudo subjetivar la urgencia, ¿no? Donde esa urgencia que parecía generalizada se transforma en algo propio, ¿no? En algo analizable, porque si no es propio no es analizable, no se puede hacer nada con lo, ¿viste? Sí, podés tomarte un ansiolítico, que por supuesto, porque una de las cosas que me llevó a la investigación y a esto de la necesidad de un dispositivo, que lo cuento ahí en Datus, fue que vieron que para hacer una tesis uno tiene que armar un estado del arte, y entonces tenés que bajar paper de distintos lugares del mundo. Y ahí me encontraba con que en Inglaterra, en España, Alemania, Estados Unidos, Canadá, ubicaban que la guardia tiene un problema clave, que es lo que ellos llaman la puerta giratoria. El paciente entra, resuelve los síntomas, por supuesto, porque si no dormís, hay hipnóticos de ultísima generación o te ponen anestesia, pero a dormirte te van a dormir. Digo, no es que la medicina tiene, sin duda, medicación para el insomnio, la ansiedad, los impulsos, por supuesto, el delirio, tiene medicación para todo. Sin embargo, si no hay una subjetivación, el paciente va a volver como si la puerta de la guardia fuera una puerta giratoria, ¿no? Va a volver en el mismo punto que llegó, si algo no se ha encarnado, si algo no se ha hecho propio. Por eso esas preguntas de, bueno, pero esto, ¿cómo lo ubica? ¿Esto qué tiene que ver con su vida? ¿Le pasó algo? A ver, ¿tiene algún recuerdo que aunque no parezca no tiene nada que ver, que usted pueda asociar? Uno sabe que la asociación libre, de libre tiene poca, y tiene mucho que ver con el analista que está allí presente, ¿no? Inés, y entonces, sí. Sí, que me parece fundamental ese punto de la posición del analista, que no está en un lugar de neutralidad en la urgencia, tanto para situaciones de urgencia en los hospitales como en el consultorio, ¿no? Que no es esto de preguntar, de poder localizar la urgencia para que se produzca esta torsión del pasaje a la urgencia, del pasaje a la subjetivación. Bueno, implica un trabajo del analista muchas veces muy activo y muy diferente al clásico, digamos, con el que trabajamos o tenemos en el imaginario de lo que es un analista, ¿no? Que eso no, a ver, en esta libertad de la táctica puede hacerse perfectamente preservando una estrategia, digamos, ética. Entonces me parece importantísimo ubicar eso, y también, ya que estamos entrando en la urgencia subjetiva a través de todo esto tan valioso que nos estás contando, es tan clave no pensar, porque a veces se cree que la materia se llama urgencia subjetiva, ¿no? Entonces se ha generalizado ese concepto, que la urgencia subjetiva no es la urgencia con la que nos encontramos, que es necesario la presencia del analista, este trabajo, para poder llegar a la subjetivación, ¿no?
Así que, nada, quería ubicar esos dos puntos en esto que voy Claro, escuchando. y yo por ahí me parece que hay que poner como en tensión, está perfecto lo que decís, digo que en todo caso la neutralidad del analista no es la pasividad del analista, ¿no? Es por ahí Bien. entender que la neutralidad es que yo puedo hacer semblante de que estoy preocupada, interesada, porque yo como Inés Sotelo puedo estarlo, seguramente lo estoy, ¿no? Porque si estamos, ¿no? Como dice acá en el Seminario de la Ética, cada una y cada uno debe saber cuál es su relación con el bien del otro, y hay que tenerlo a raya, ¿no? El bien del otro, porque sin duda quienes abrazamos esta profesión, o este quehacer, o esta posición, alguna relación con el bien del otro tenemos, ¿no? Porque si no hubiéramos elegido otro trabajo más liviano. Claro. Sin embargo, alguna relación tenemos. El asunto, la neutralidad está en que uno no ponga a jugar, ¿no?, su propia división, ¿no? Bien. Y entonces que lo que está en juego es el sujeto barrado. Yo puedo hacer semblante de sujeto barrado y acercarme a la cama o decirle a alguna paciente, la verdad es que estoy re preocupada, me voy, pero dígame, hágame, déjeme la tranquilidad que si hoy usted se siente mal va a llamar a la psicóloga de guardia, yo me voy re preocupada. Digo, esto es un semblante. Es un semblante en el sentido que, y es difícil, ¿no? La cosa, porque de verdad yo seguramente me voy preocupada, pero lo que motoriza mi direccionalidad a esta paciente no es mi angustia, esa la tengo que ir a tratar con mi analista, y mi preocupación. Lo que motoriza mi intervención no es que yo estoy preocupada, sino la convicción de que hay que dar un tratamiento sobre la urgencia de este sujeto. Entonces, ¿se entiende la diferencia? Es muy sutil, porque yo seguramente, conociéndome, me voy a ir preocupada, y hasta puedo soñar a la noche y estar re preocupada, llamar al control, controlar el caso, sin duda. Pero no es eso lo que motoriza mi intervención. Y esa es una sutil diferencia. No me transforma en un insensible. El día que no me sensibilice con el sufrimiento del otro, me dedico a los bitcoins, a la moneda. Bitcoin, no me dedico a eso, no me dedico a esto. O sea, el problema no es eso, el problema es si mi intervención, si yo lo hago para quedarme tranquila yo, ¿no? Decirle esto a la paciente, o estando convencida que es un modo de alojar ese sufrimiento y es la única posibilidad de que ese grito se transforme en llamado. Y tal vez en otro momento se transforme en una demanda de análisis, ¿no? Si fuera posible. O por lo menos en un tratamiento de esa urgencia. ¿Se entiende la diferencia? Es muy sutil, pero para mí es clave. Entonces, si yo lo que hago es para aliviarme, y a veces uno se encuentra con que uno hizo cosas para aliviarse uno. Y por eso uno controla, por eso se analiza, ¿no? Para tener a raya eso, porque cuando las intervenciones son, y eso hoy lo vemos, ¿no? ¿Cuántas intervenciones son para quedarse tranquilo? De conciencia o por miedo a la mala praxis. Hay muchas intervenciones que, de todas maneras, que las tenemos que tener en cuenta, por supuesto, ¿no? No somos autistas que desconocemos la época y lo jurídico, no. Pero me parece que situar esa sutil diferencia es clave, ¿no? Cuando la intervención, ¿no? Entonces, mi neutralidad, hay neutralidad, en tanto no lo hago por mí, lo hago porque estoy convencida, ¿no? De acuerdo a mi modo de entender y de la lógica del caso, que es necesario alojar a esta paciente de este modo, ¿no? Entonces, llamar a una paciente y decirle, paciente,
llamarles o WhatsApp, ¿cómo te sentís? ¿No? Ayer te sentía mal, ¿cómo te sentís? Si lo hago porque yo estoy preocupada, es una cuestión. Si lo hago porque entiendo que de algún modo ese sutil detalle de cuidado en ese sujeto puede ser clave y puede determinar, ¿no?, la posibilidad o no de la iniciación de un tratamiento, que me puedo equivocar, es un cálculo, no es un cálculo certero, es un cálculo, pero marca justamente otra posición. Entonces, yo mando el WhatsApp y sin embargo entiendo que soy neutral. No soy neutral, ¿por qué? Porque ser neutral no es me quedo esperando y no demandar nada, ¿no? Como en un momento se creyó que el analista tenía que vestirse siempre igual, no podía haber modificaciones, no tenía que ser, era un modo de entender la neutralidad analítica. La neutralidad analítica a veces es muy activa, es correr en una guardia, es ir, venir. Estar preocupado, por supuesto, no, eso no es antagónico con el deseo del analista o con la neutralidad analítica. El tema es cuando yo hago jugar mi angustia, mi preocupación, mi miedo, mi agotamiento, mi aburrimiento en las decisiones que tomo con ese sujeto en cuestión, ¿no? Entonces, para terminar un poco con esto y por ahí abrir algunas preguntas o algo, lo que pensaba en relación a los 3 tiempos lógicos y lo que implementamos un poco en la investigación era pensar en si uno frente a un paciente podía localizar, ¿no? Podía ubicar. Si el sujeto localiza, no lo que le pasa, si lo puede describir, a veces ni siquiera, si puede ligar acontecimientos a esto que le pasa, y entonces sería una apertura de un tiempo de comprender, y finalmente, si puede realizar una pequeña hipótesis provisoria sobre esto que le pasa, ¿no? Entonces, esa pequeña hipótesis, estoy recordando un mini caso de un sujeto que está en Datus, pero no lo voy a leer, pero se los cuento como para que quienes no han leído o recién se acercan a estos conceptos, alguien llega a la guardia del hospital con un llamado ataque de pánico, que tiene a él hace rato, se le repiten, de hecho tenía el ansiolítico en su bolsillo, pero lo toma y no le hace efecto. Entonces se baja de la autopista y estaba ahí el Hospital Piñero, a 3 cuadras, bueno, viene al hospital, y entonces ahí empieza a describir todo este estado, ¿no? Entonces el sujeto puede describir lo que le pasa, pero ante las primeras preguntas, si ha habido algún acontecimiento, bueno, sí, me acabo de enterar de algo re lindo, estoy re feliz, voy a ser padre de un varón. Tengo 3 nenas, o no sé cuántas, bueno, 3 nenas, y me entero que voy a ser padre de un varón. Y estoy recontento, pero a la vez, y empieza a angustiarse, y me pone mal, porque yo quería un varón, y ahora que me entero, estoy muy angustiado, bla, bla, bla. Entonces se le propone que venga el otro día. Y así vino 2 o 3 días, no había riesgo para terceros, y ya cuando viene, ¿no?, al día siguiente, dice, me quedé pensando, estuve pensando, me acordé de mi padre. Entonces describe toda la vida con su padre y dice, era como vivir en la montaña rusa, ¿no? Nunca sabíamos qué iba a pasar. Teníamos plata, no teníamos nada, éramos pobres, teníamos que vivir de acá para allá. Bueno, era como vivir en la montaña rusa. Entonces, ubica finalmente sería como la apertura del segundo tiempo. Y cuando finalmente dice, me parece que pensarme ahora como, siempre fui tan crítico de mi papá, y ahora pensarme como padre de un varón me angustia, ¿no? Que es como ser padre de un varón, ¿no? Me parece que es algo distinto, bueno, algo de esto puede ubicar y decide
entonces se le propone continuar el tratamiento en consultorios externos, ¿no? Y así lo hace, y así él va a seguir tratándose. Entonces uno podría decir que la urgencia concluyó cuando él arma esta pequeña hipótesis del ataque de pánico, del para todos del ataque de pánico, a este relato, ¿no?, que lo conduce. Nosotros sabemos que no es porque el padre era no, qué sé yo, un bipolar, pongámosle, o no sé, o tenía estas oscilaciones del ánimo y del trabajo y de la actividad. Sabemos que no es por eso. Sin embargo, en esa lógica que él encuentra, es la que posibilita analizarse y ubicar síntoma y fantasma, ubicar síntoma y goce, ubicar algo de lo más singular, que por supuesto no es en 3 sesiones el objetivo limitado, ¿no? La terapia de objetivos limitados. Sabemos que esto requiere un tiempo, que hay que ver si el sujeto consiente hacerlo, ese tratamiento, si está dispuesto. Pero la conclusión de la urgencia es en el momento que el sujeto realiza una pequeña hipótesis en relación a la relación angustiante que era para él la relación con su padre. Entonces, esta pequeña hipótesis concluye la urgencia e inicia un tratamiento, no necesariamente un análisis. Es la iniciación de un tratamiento que, bueno, en la guardia concluye. En este caso seguimos en relación, porque en el hospital podíamos tener relación con relación de trabajo, ateneos y demás, con consultorios externos. Y entonces, bueno, posibilita luego, y es un sujeto que luego comenzó su análisis y pasó al consultorio privado después de un tiempo de tratamiento en la institución, ¿no? Fíjense cómo la institución es la oportunidad y la urgencia es la oportunidad para la iniciación de un tratamiento. En tanto, haya allí un analista dispuesto a alojarlo. Y me parece que no alcanza, tampoco es un acto burocrático de alguien llega a la guardia, bueno, esto acá no lo tratamos, vaya a consultorios externos, ¿no? Nuestra investigación nos ha llevado a entender que cuando algo de la urgencia se ha subjetivado, hay mucho más, para usar el término que le gusta a los médicos, adherencia al tratamiento. Llegan a consultorios externos, se tratan, hay mucho más, y cuando les preguntan, bueno, estuve ayer en la guardia, estuve la otra semana en la guardia, y encontré, pensé, me encontré diciendo, hay algo que se incorpora. Entonces entendemos que esa guardia, el encuentro con un analista, permitió, puede ser incorporado a la lógica de la cura. Bueno, yo dejaría acá y por ahí escuchar las preguntas, los comentarios, a ver qué. Inés, hay algo en esto último que vos traes que a nosotros en el trabajo institucional con adolescentes en particular, donde es tan difícil de articular una demanda, se comprueba muy claramente cómo acontece la transferencia, insisto, tan difícil en esa edad, con el que sostiene una posición en la guardia en el momento en el que algo urge para el adolescente y puede proponer un trabajo ahí. El que no se corre en ese momento donde tanto suele angustiar o espantar, digamos, lo que provoca el adolescente cuando está en el borde del acto, cuando está en cualquiera de las formas, de las modalidades que se presentan en la urgencia. Es increíble cómo deja una marca el que sostuvo en ese momento una posición analítica, escuchando y proponiendo un trabajo en lo transferencial, ¿no? Porque resulta que después han hecho a lo mejor algunos recorridos intentando nuevos tratamientos, pero la marca de cómo fue escuchado en el momento de la urgencia deja en relación a la transferencia una impronta que ya no es con cualquiera. Nosotros lo vamos comprobando, nos genera también los inconvenientes que nos genera dentro del sistema de salud cuando eso pasa, pero bueno, es un punto a considerar para ordenar el trabajo.
Claro, es fantástico porque con los adolescentes, que además es una clínica muy, muy compleja, muy difícil, ¿no? Si alguien no se aviene así fácilmente o dócilmente, es el adolescente, ¿no? Eh, requiere también de todo un tratamiento del analista, porque en general los niños suelen avenirse mejor a los tratamientos, ¿no? Ujú. El adulto se va, pero el adolescente que muchas veces viene obligado, empujado, acompañado, el consentimiento, ¿no? Es el consentimiento que está dado justamente por la subjetivación, por más que venga y proteste y diga, porque van a entender nada, que quede ya, ¿verdad? Pero cuando uno pesca que el pibe viene y dice, y nos protesta, y, no, por supuesto, se nos pone en contra, pero hay consentimiento. Bueno, es la posibilidad de un tratamiento, y me parece que es como el grupo donde el analista tiene que tener una ductilidad enorme, enorme, y a la vez gran rigurosidad. Porque a veces cuando uno dice ductilidad es hacer cualquier cosa. No, precisamente no se trata de hacer cualquier cosa. Ni estoy autorizado a cualquier cosa. Eh, pero, pero sí requiere de una plasticidad enorme, enorme. Sería como tener la ductilidad sin perder la posición, ¿no? Y sí, El gran punto. y Que me sí. parece que, tal como lo has transmitido, va muy fuerte con un planteo que tenemos en relación al enfoque de la cátedra con Débora, que es también hacer la inversión lógica de lo que puede hacerse con el psicoanálisis en los dispositivos de urgencia y todo esto, y pensar lo que la urgencia le enseña al psicoanálisis, ¿no? Claro. Respecto a la maniobra, a esta posición activa, como vos marcabas, ¿no? Que uno puede pensarlo para la urgencia, pero tranquilamente lo que has dicho, uno puede pensarlo en el contexto de la práctica, en el consultorio, o en la puesta, en el espacio que se supone donde hay una apuesta más decidida a analizarse, ¿no? Claro, en el 90, en el año 90, se crearon las primeras residencias en los hospitales generales, en 5 hospitales en la ciudad de Buenos Aires. Había residencias de psicólogos, digo, ¿no? Había residencias de psicólogos en hospitales nacionales, que en Capital era Bordas, Moyano y Tobar García, y había en el Niños, porque venía de una tradición de la época de Eva Giberti y Escardó, que eran pareja, y él era el jefe de pediatría, entonces armaron una residencia en psicología ad honorem, que dependía al principio de, de rectorado de la UBA, y luego pasó a depender lo que era la municipalidad. Y solo había, a partir del año 83, que no, digamos, previo a la democracia, no tuvo que ver con la democracia, se nombraron psicólogos en las guardias de los hospitales generales, pero a partir de la interpretación de una ley que decía que en las guardias debía haber profesionales de los servicios en los que hubiera internación. Entonces, en el Piñero o en el Álvarez, estoy hablando de Capital, que tenían internación en psiquiatría, el Álvarez de hombres, el Piñero de mujeres, pusieron psicólogos de guardia. Pero no tuvo, y ni siquiera, al principio, ni siquiera estaba aún la ley de incumbencias, eso fue posterior. Pero así empezaron en algunas poquitas guardias de los hospitales en los que había, creo que fue en el Alvear, en el Piñero y en el Álvarez, si no me equivoco, que eran los que tenían sala de internación en salud mental. Después, a partir de la creación de las residencias en el año 90,
que se crean residencias en 5 hospitales, residencias de psicólogos, había de médicos y médicas. Entonces los residentes tenían que hacer guardia, ¿no? Porque vieron que la residencia incluye horas de guardia, por lo menos acá en Capital es así. Son 40 horas semanales, 24 de guardia, y después rotativas. Entonces, cuando ingresaron, yo era la concurrente, hacía un montón de años que estaba ad honorem en el hospital, entonces el jefe de servicio, como era la más antigua, me elige como instructora de residentes. Fui en el año 90 y después los residentes me reeligieron hasta que egresó la primer camada y eligieron su jefe. En el 95 yo concluí, y ahí pasó el primer, de la primer camada de residentes completos de psicólogos. Bueno, en ese momento, en el 90, habían entrado 4 psicólogos y psicólogas, y ellas planteaban que no tenían, que la guardia no era para los psicólogos, pues se habían formado en psicoanálisis, el psicoanálisis había vuelto a la universidad en el año 83, eso sí, con la democracia, 84 prácticamente, con la intervención y demás. Entonces, ahí, hasta que se sustanció el primer decano y demás elegido, pero bueno, en todo ese movimiento volvió el psicoanálisis a la universidad. Y estas psicólogas y psicólogos, que en el año 90 habían hecho la carrera prácticamente en democracia, con toda la fuerza y el empuje de los psicoanalistas, que fue increíble en la universidad, y bueno, algunos de ustedes los conocen, a Mazzucca, Diana Rabinovich, Cosentino, bueno, Gabriel Lombardi, digamos, fue la gente que volvió. En ese momento con Cosentino estaba toda la gente del seminario lacaniano, con Javier Aramburu, bueno, Silvia es posterior. Esa generación de unos años más que nosotros, bueno, toda esa generación que llegó en el 83, que desembarcó, algunos volvían del exilio, y le dieron al psicoanálisis en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires una fuerza espectacular. Entonces, en el 90, las psicólogas y psicólogos era uno, decían, nosotros en la guardia no tenemos que estar. Entonces, la verdad que yo no tenía ni idea que es un psicólogo en la guardia, nunca me lo había puesto a pensar. Y entonces, bueno, empezamos a pensar, a ver que sí, que no, primero no se quedaban, y como siempre el amo es quien decide como corresponde. Viene el jefe de servicio y dice, perdón, ustedes están contratados por una guardia semanal, se tienen que quedar. Entonces, bueno, ahí hubo, los psicólogos teníamos que quedarnos a hacer una guardia semanal de 24 horas, y tuvimos que empezar a pensar, ¿no?, ¿qué hace un psicólogo en la guardia? Y la verdad que fue una pregunta, y en ese momento el único material con que contábamos era ese librito sobre la urgencia de la investigación en el Lanús, que les mencioné antes, que es muy, muy breve, con trabajitos muy breves, fue con lo único que contábamos. Y después hubo que empezar a trabajar, a pensar. En ese momento estaba Guillermo Velaga, y Fabián Alegro, éramos los 3 jefes de residentes. Guillermo terminaba su residencia y había sido elegido jefe con Fabián Alegro. Y bueno, todos interesados en el psicoanálisis, formándonos en un servicio que tenía una fuerte presencia del psicoanálisis. Ahí estaba Dobón, bueno, en ese momento la Jonquière, Silvia Sanleifer, que eran todos psicoanalistas, y bueno, empezar a pensar qué hace un psicólogo en la guardia. Pero fue a partir de la indicación del amo, ¿no? Dijo, hay guardia, y cobran por eso, se tienen que quedar. Y ahí empezamos a trabajar, a pensar, y en el 94 es cuando me invitan del Centro de Estudiantes de la Facultad a armar una práctica profesional. Y fue un poco armar una práctica, y la verdad es que Clínica de la Urgencia surgió porque era en la guardia el lugar más amigable para incluir alumnos, ¿no? Que no era posible en los tratamientos, en los lugares
Entonces, la guardia. Y fue así como surgió Clínica de la Urgencia. Y la verdad que luego eso tomó una potencia con la presencia de los estudiantes, de los analistas jóvenes, de la gente que empezó a pensar, a trabajar, a investigar, tomó una potencia extraordinaria y un despliegue enorme, ¿no? Pero fíjense cómo fue un poco, hay que quedarse acá, tenemos que aprovechar esta oportunidad para ver qué hace un psicoanalista en la... Y un día que le había invitado a Fabián Napartec en unas jornadas de la facultad, que además la facultad enseguida se transformó en una práctica profesional muy, muy elegida por los estudiantes, ¿no? Porque la verdad es que los docentes, desde aquel momento hasta hoy, la verdad es que es gente muy comprometida con lo público, con la salud pública, con el psicoanálisis, gente que le interesa formarse, muy entusiasta, y esto se transmite, ¿no? Es el deseo de transmisión que se transmite a los estudiantes. Pero una vez Fabián Napartec en una jornada dijo, allá por el año 90, inicio de los 90, ningún analista se dedicaba a trabajar la urgencia, y a Inés se le ocurrió, pero la verdad es que honestamente no es que en ese momento yo vislumbré la importancia, y decía él, bueno, y hoy todo es urgente, todo llega en urgencia. La verdad que en ese momento no es que me anticipé a lo que venía en la década y las décadas siguientes, sino que verdaderamente fue algo así como se los cuento, ¿no? Fue la oportunidad de ocupar ese lugar y luego no agarrarse ni amarrarse a ningún cliché, sino empezar a pensar nuestra práctica misma, ¿no? Bueno, paro un poquito porque querían cortar, así que... Bueno, gracias Inés, la verdad que ha sido muy interesante escucharte. No sé si les parece poder dejar un espacio para preguntas, pero tal vez podemos hacer un break ahora y abrimos con preguntas y Me después parece. presentamos el caso.